Hola amigos, mi nombre es José Paunero y este es un nuevo vídeo de República Económica. En este vídeo voy a hablar de Banco Central Europeo, voy a hablar de deuda pública, voy a hablar de un fin de fiestas. Pero no es un fin de fiestas como estamos acostumbrados, si es un fin de fiestas para los diferentes gobiernos europeos. Y cómo no, voy a hablar de cómo esto nos va a afectar a los diferentes ciudadanos europeos. Antes de nada, y que sirva un poquito de disclaimer, voy a intentar hacer el vídeo lo más fácilmente posible y eso puede implicar que determinados palabrejos o determinadas cosas pues se omitan. Entonces, para todos aquellos super economistas que sabéis mucho de todo y demás, pues pediros perdón. Flexibilización cuantitativa, tapering, quantitative easing, todos estos palabrejos simplemente son para hablar de que los bancos centrales lo que están haciendo es comprar los bonos gubernamentales y algunos también de empresas. Muchas veces hay mucha gente que piensa que los ciclos económicos o lo que hace el Banco Central Europeo es simplemente una subida o una bajada de tipos de interés. Es decir, que si ahora, por ejemplo, estamos en el 0% tipo de interés, pues la próxima jugada que va a hacer el Banco Central Europeo pues es sencillamente subir los tipos de interés. Pues no, chicos, no, porque el Banco Central Europeo tiene otra serie de medidas para hacer que la política monetaria cambie, ¿no? Sobre todo hay dos que son las más claras. Una que es la flexibilización cuantitativa, es directamente emitir dinero a mansalva comprando bonos de los diferentes gobiernos y de alguna empresa. Y otra, como no podía ser de otra manera, pues es dar préstamos a un tipo de interés pues bajo o incluso negativo, como están dando hoy por hoy el Banco Central Europeo, a los diferentes bancos, pues para que ganen un poquito más de perrillas. Bueno, esto sería sobre todo dos de sus políticas monetarias que son diferentes al tema de subir tipos de interés. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Digamos, pues que nos ha colocado el bichito, que hemos tenido problemas desde el punto de vista de la economía y ha hecho que el Banco Central Europeo haya tenido que subir o haya tenido que ampliar de manera muy potente su balance, ¿no? Os dejo un gráfico para que podáis ver cómo más o menos cuando empieza todo el tema pandémico, pues el Banco Central Europeo empieza a subir de manera muy potente lo que es la compra sobre todo de estos bonos, ¿no? Fijaros como en este momento el balance del Banco Central Europeo está un poquito por debajo de los 5 billones de euros y con año y medio después, más o menos, pues ya nos encontramos con los 8 billones y subiendo. Sobre todo ampliado con dos programas, uno de ellos que se llama el PEPP, ¿vale? ¿Vale? Que sería simplemente un programa que lo que hace es compra de bonos de emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos una emergencia pandémica y por eso pues el Banco Central Europeo ha decidido comprar una cantidad de bonos espectaculares. Y por otro lado, también lo que ha hecho es dar préstamos de manera muy potente a los diferentes bancos para que a su vez puedan dar estos préstamos en la economía, ¿no? Digamos, ha provocado pues bastantes cosas y parece ser que mucha gente no se ha dado cuenta. Primero, si tenemos al gran comprador de bonos que es el Banco Central Europeo, pues sobre todo lo que ha hecho es un efecto que en economía se llama crowding out o desplazamiento, que es lo que hace que sobre todo el comprador de los bonos del Tesoro español y de otros gobiernos europeos ha sido el Banco Central Europeo. Entonces, para el Tesoro español esto es genial. ¿Por qué? Porque si sé que tengo un comprador como el Banco Central Europeo que va a comprar todo lo que emita, pues ¿qué puedo hacer? Pues bajar el tipo de interés, que es lo que se ha provocado en los últimos años en España y otros países europeos. Y también que ha provocado pues que el Banco Central Europeo que ha dicho, pues mira, como esto hay que sacarlo, vamos a dar préstamos a cualquier banco convencional y les vamos a dar con préstamos de un menor 0,50% o un menor 0,75%. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para los diferentes bancos? Pues que dicen, ostras, ¿qué leches? Si tengo el Banco Central Europeo que puedo conseguir pasta al menor 0,50%, ¿por qué voy a pagar depósitos al 0,50, al 0,75, al 1? Señor consumidor que tiene su dinero, pues lo voy a pagar al 0. Y gracias, pero por desgracia para el Banco Central Europeo, por desgracia para los diferentes gobiernos, hay una cosa que está pasando y que puede hacer que acabe la fiesta, y es que la inflación está llegando. ¿Y por qué está llegando? La inflación empieza a tener unos datos pues realmente preocupantes. Para daros un dato, en agosto del 2021 la inflación la tenemos en el 3%.
O por no hablar de determinados países que se encuentran con las inflaciones por encima de ese 3%. Puedo hablar de Bélgica con un bonito 4,7%, España con un 3,3%, estamos en la media, un poquito por encima pero por la media, o Alemania que tiene un 3,9%. Y fijaros los alemanes lo acojonaditos que están siempre con la inflación. De momento, el Banco Central Europeo pues está diciendo, bueno, esto todavía no es muy preocupante, y esto va a ser algo temporal, y bueno, pues tenemos pues lo que sería la inflación subyacente, que es otra forma de inflación que lo que hace es simplemente quitar aquellos precios de aquellas materias que son muy volátiles, como por ejemplo pueden ser los alimentos o pueden ser todo el tema energético, ¿no? Esta, digamos que sería la inflación pues más o menos más real, quitando todo esto, pues está actualmente en el 1,6%. Y dices, bueno, bien, está por debajo del 2%, que es lo que el Banco Central Europeo quiere. Ya, pero es que en julio está en el 0,7% y la tendencia no es mala, es chunga, por no decir otra cosa. Entonces, el Banco Central Europeo está dando una vuelta a ver si realmente tiene que empezar a quitar determinadas políticas monetarias que tiene. ¿Por qué? Porque para el Banco Central Europeo es igual de malo tener una inflación muy por encima del 2% como tener una inflación muy por debajo de ese 2%, que es su objetivo, ¿vale? Todos, si os dais cuenta, y hasta la saciedad se está diciendo que el objetivo del Banco Central Europeo es tener una inflación del 2%, pase lo que pase y pese a quien pese. Si la inflación se desboca un poquito, es decir, que nos encontramos con una subyacente, por ejemplo, en el 3%, y ahí seguro que el Banco Central Europeo va a intervenir, pues va a tener diferentes medidas para poder hacer. Y las primeras que haría, pues casi seguro sería, lo primero, dejaría de ampliar su balance. Es decir, que dejaría de comprar nuevos bonos. Directamente no compraría nuevos bonos. Segunda posible medida sería ir reduciendo su balance. Es decir, que tendría dos formas de hacerlo. Una, directamente vender los bonos al mercado, que no lo veo ni mucho menos. O la segunda medida sería, por ejemplo, coger y decir, pues dejo de renovar esos bonos. Es decir, que cuando lleguen a su finalización, pues directamente no vuelvo a comprar nuevos bonos. Y tercer lugar, podría ser, yo creo, que esa subida de tipos de interés. Pero yo creo que esa subida de tipos de interés no se va a producir antes que se produzcan sobre todo ese tipo de políticas monetarias, de dejar de comprar esos nuevos bonos. Con todo, si simplemente el Banco Central Europeo deja de comprar los bonos españoles y el resto de los bonos europeos, pues puedo decir que España, el gobierno español, el tesoro público, pues estaría bastante oído. Os puedo dar unos datos muy sencillos, y es que en el año 2020 el Banco Central Europeo compró 120.000 millones de euros y se espera que en el 2021 el Banco Central Europeo compre a su vez otros 120.000 millones de euros, ¿no? El Tesoro Público, os dejo el enlace porque yo creo que puede ser interesante para que lo veáis, pues hace unas previsiones de lo que va a emitir de deuda. Estas previsiones de lo que va a emitir de deuda se relacionan mucho al déficit que espera tener, más un poquito la emisión de aquellas obligaciones que vencen. Bien, si os dais cuenta, en el gráfico que os dejo, puede aparecer que la emisión neta del Tesoro para el año 2020 fue 109.000 millones de euros. Recordar que el Banco Central Europeo compró 120.000 millones de euros. Es decir, que el Banco Central Europeo en el año 2020 se pilló toda la deuda española y compró algo más, ¿vale? O en el año 2021 estamos hablando que el Tesoro espera en 100.000 millones de euros la emisión bruta. Es decir, que el Banco Central Europeo va a comprar toda la deuda que ha emitido el gobierno español y algo más, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda, como he comentado, porque haya ese aumento de inflación? Pues ¿qué va a tener? Pues que vamos a tener al gobierno español que va a tener que emitir para el año 2022, no sé, 80, 90.000 o 100.000 millones de euros. ¿Y qué pasa? Que no hay comprador. ¿Quién leches va a comprar la deuda pública española a un tipo de interés del 0,3% con una inflación del 3 o el 3,5 o el 4%? Pues ni Klaus, chicos. ¿Qué es lo que le va a tocar hacer al Tesoro Público? Pues algo muy sencillo, subir tipos de interés, porque si no subes tipos de interés vas a tener muy complicado que haya gente que te compre deuda, ¿no? Subida de tipos de interés lo que conlleva que tendremos que, en cierta manera, pues pagar tipos de interés más altos a largo plazo y vamos a tener que pagar más intereses y vamos a tener, pues al final, menos dinero para poder invertir en políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacerse? Pues directamente en el año 2023 o en el año 2022, que vemos que la cosa se puede poner complicadilla,
pues que directamente bajemos nuestro déficit público y de esta manera pues no tengamos que emitir mucha más pasta. Pero chicos, no se va a producir. Vamos a seguir gastando hasta que nos dejen. Y tiene pinta de que en el año 2022 pues podemos tener un problema. Por eso digo que el año 2022 puede ser el fin de la fiesta, porque van a tener que recortar gastos ahora o luego. O, ¿por qué no?, aumentar ingresos. Zasca y zasca, aumento de impuestos. Ya veis, el posible problema que podemos tener en el año 2022 simplemente porque el Banco Central Europeo deje de comprar deuda pública europea. Fijaros el fregado que podemos, tener en ese tiempo. Y bien, ¿esto qué puede conllevar para el españolito de a pie? ¿No? Que esto yo creo que es una de las cosas que muchas veces pues a los economistas se nos olvida, ¿no? Que hablamos mucho de esto para el Banco Central, esto para los bancos, pero ¿y al españolito de a pie qué? Primero, tipos de interés en aumento. Es decir, que si un banco normal puede decir, puedo comprar deuda pública al 2% o puedo darte una hipoteca a ti, españolito medio. Pues ¿qué te voy a hacer? Pues que te voy a subir el tipo de interés. Entonces, encontrarnos en la actualidad con unas hipotecas que hay en el mercado a tipos de intereses fijos al 1,5%, pues puede que hoy por hoy ya sea una buenísima idea de comprar esa hipoteca a tipo fijo. También, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquellas personas que tienen depósitos, por ejemplo, pues van a tener la posibilidad de que de repente empiecen a haber poco a poco diferentes bancos que empiecen a dar algo de tipo de interés. ¿Por qué? Porque directamente el Banco Central Europeo no les va a dar ese dinero al menos 0,50% y van a tener que captar ese dinero pagando algo más. Como no, puede implicar en que el Euribor suba. Si os dais cuenta, el Euribor estamos hablando del tipo de interés que se prestan banco a banco. Si se dan cuenta que el Banco Central Europeo no está emitiendo todo el dinero o no pueden captar todo el dinero que quieren del Banco Central Europeo, pues van a tener que pedir más tipo de interés y eso va a implicar que el Euribor suba. Financiación para las empresas, por ejemplo. Para aquellas que les dan financiación, que aquí parece que dan financiación a todo Dios y es mentira, pues los tipos de interés van a ser más altos y posiblemente esto conlleve que tengan más problemas a la hora de financiarse. Y empezaría otra derivada que digamos que sería bastante larga, como las empresas van a tener más problemas para financiarse, van a tener más problemas para invertir, va a reducirse la contratación de empleo por todo esto que conlleva. Bueno, el problema para el año 2022 puede ser muy gordo. Que veáis un poquito lo que nos puede conllevar este 2022 simplemente con el Banco Central Europeo que diga, dejo de comprar esta deuda pública española y del resto de los países. El problema que podemos tener puede ser muy potente y esperemos y confiamos que la inflación no se desate, porque entonces los miedos y el pánico que puede tener el Banco Central Europeo va a ser muy gordo y posiblemente no se quede sencillamente en decir dejo de comprar nueva deuda, sino que directamente se ponga a vender deuda o subir tipos de interés y entonces podríamos tener un problemón en España. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, un like. Vuestros comentarios, lo mejor, de verdad. Me encantaría escuchar vuestros comentarios, que hay algunos comentarios súper interesantes. Queda un día menos para acabar de pagar mis deudas, que sí, que soy un señor hipotecado y tengo mis deudas, y nada más. ¡Salud!